seguimos en la segunda parte de ConTV con este panel de lujo: Javier Segarra, Luisa Delgadillo, Jorge Rendón, maestros de las presentaciones aquí de la Televisión Nacional, y yo estoy complacido de poder entrevistarlos. En la parte anterior, Alina Manrique hablaba de los youtubers y Javier tenía una posición bastante clara y crítica. Creo que los otros dos panelistas también la comparten, porque en este rato cualquiera, y contigo cualquiera es cualquiera con un teléfono, cree que puede ser periodista y cree que puede ser presentador, cuando hay unas normas, hay una metodología de este oficio que es confirmar, contrastar, contextualizar. Es lo que hemos hecho, lo que periodistas como tú, Luisa. Gracias. Bueno, sí, definitivamente, y a propósito de esto, yo creo que abordar esta temática está muy en boga, sobre todo por los momentos difíciles que vivió el país en el mes de octubre con estas revueltas, en donde a raíz de aquello se ha buscado satanizar y poner en entredicho la credibilidad de los medios tradicionales, argumentando que no mostramos la realidad. Y yo, como respuesta a ello, cuando nos han dicho, no, ustedes mienten, no, ustedes no han mostrado todo lo que estaba pasando, porque nosotros en las redes vimos tal cosa o vimos esta otra, pero no es información verificada. Y no podemos, y lo creo yo así, estoy segura de que probablemente es el sentir de aquí de mis colegas en el panel, incendiar el país solamente por presentar imágenes que pueden más bien, lejos de tranquilizar los ánimos, de calmarlos, encenderlos, a incendiarlos. Y entonces, lejos de construir, lejos de informar, lejos de orientar, lejos de tranquilizar, lo que vamos a hacer es exacerbar los ánimos y autodestruirnos. Porque no hay responsabilidad. Exactamente. Exacto. Que es una cosa vital, ser socialmente responsables. Pero esto se ha perdido con esta boga de las redes, que le han hecho un daño también. Coincido plenamente. Coincido plenamente. Y yo agrego algo más también, Luisa, ¿verdad? Ya lo vivimos en este mes de octubre, fatal. Como tú indicabas, pues todo el mundo llamaba que por qué no sacan esto, que no han sacado el otro, que ustedes están mintiendo. No, señores, nosotros tenemos códigos. Hay una ley de comunicación que está vigente. Entonces, hay situaciones que no podemos presentarlas. No podemos presentar, por ejemplo, esos ataques violentos que se estaban dando. ¿Para qué? Eso tiene un sentido que va a afectar a la comunidad, va a afectar a la sociedad, va a afectar a los niños, porque ellos también ven noticias. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables en esa parte, y yo sí considero que, si bien es cierto, bueno, uno puede estar en un canal youtuber, pero ¿quién está? Claro. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Es preparado? ¿Es periodista? Y siempre yo lo voy a sostener. Una cosa es estar en las redes sociales, ¿verdad? Está bien, es un buen negocio, como también es el negocio de la televisión, pero otra cosa es la credibilidad que tienen los canales tradicionales, la credibilidad, y es por eso que para mí nunca van a morir, porque las personas van a querer irse donde está la información oficializada, ¿verdad? Donde se ha contrastado, donde se ha investigado, y donde, bueno, no la verdad, tampoco es así, pero donde por lo menos están los hechos hablados, escritos, transmitidos en una forma responsable y razonable. Si nosotros llegamos a ese tipo de estilos, como están en las redes, créanme lo que vamos a ir al caos, vamos a ir a la selva, a la ley de la selva, que es lo que me da mucha pena decirlo, es lo que ha estado viviendo no solo Ecuador, lo ha estado viviendo Chile, Colombia y otros países más de Sudamérica y de otras partes del mundo como en Europa. Pero ¿qué pasa en estas facultades de comunicación, en las escuelas de periodismo, cuando ve a los estudiantes que dicen, yo quiero ser como tal influencer, o como este medio nativo digital que salen con 2 boinas muy relajados y hablan como yo? Mi pregunta es, ¿eso es hacer periodismo? Contundentemente le digo que no. Porque una cosa es ser el influencer, es el que tiene, por ejemplo, seguidores altísimos en el Instagram. Perfecto, usted puede tener 30.000, 1 millón, lo que usted quiera. Pero usted es una persona preparada para hacer esta profesión, goza de credibilidad. Eso son líneas muy distantes, ¿verdad? Que el televidente tiene que observar lo que quiere. Si quiere a una persona que no es preparada, es como que usted me diga a mí que yo vaya a la Corte de Justicia a dictar sentencia. No, señor, zapatero sus zapatos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que respetarlo. Este tipo de paneles es muy interesante, Luisa y Javier. Yo creo que se deben de fomentar en el país porque estamos como cambiándonos de un pensamiento bien preocupante. Y yo creo que lo que dice Jorge es tan cierto. A ver,
nosotros como comunicadores no podemos ni emitir un juicio, peor juzgar. Entonces, claro, no podemos ser jueces. Pero es lo que se ve ahora con estos nuevos periodistas. Pero ¿por qué en las redes sociales, en el Twitter, la gente puede juzgar? ¿Qué carta de garantía le dan a ellos para que juzguen? Exactamente. Entonces es un problema serio. La ley de comunicación siempre habla de presunción hasta en los códigos. Y al margen de la ley hay una máxima, por ejemplo, en el Museum, el Museo de las Noticias en Washington, tiene como eslogan es Just the Facts, solo los hechos. Pero aquí esto ha cambiado a solo las opiniones, Sí, tal pero parece. el tema es que justamente los medios tradicionales con credibilidad, televisión, radio, prensa escrita, tienen sus cuentas de Twitter, de Instagram, que te transmiten día a día, minuto a minuto, los hechos como ocurren cualquiera. Claro, uno estaba acostumbrado al periódico, hoy no. Hoy los diarios, los canales están permanentemente dándole agilidad a sus cuentas o en sus redes sociales para poder mantenerse informada a la gente. O sea, Y es cierto que los tiempos han cambiado, pero la pero esencia del sin oficio duda, debe mantenerse. es el mismo. Así es. ¿Por qué tiene que cambiar? ¿Acaso que las matemáticas la van a cambiar porque unos son más inteligentes que otros? ¿Acaso que la historia la vas a cambiar porque tú crees que eres el gobernante o el autoritario más importante de este mundo? No, no cambia. La democracia sigue siendo la misma. Las matemáticas van a seguir siendo las mismas. Y el periodismo va a seguir siendo el mismo. Me gusta, este es un tema muy sensible. Lo que preocupa es el fondo. El fondo. ¿A dónde se quiere llevar esta situación, verdad? Eso es lo que preocupa. Sobre todo porque tampoco, habrá cosas que van a estar de moda, pero las modas pasan. Yo lo veo así, porque sin desmerecer a los respetables influencers o youtubers o como les llamen, en realidad muchas veces es porque están en boga, porque incluso hacen tantas cosas para llamar la atención, precisamente desde desnudos, qué sé yo. Incluso hemos visto una serie hasta de actos procaces o inmorales, o donde ni siquiera se cuida el lenguaje. Bueno, habrá seguidores o gente que necesite, para poder captar la atención a través de las redes sociales, de hacer ese tipo de espectáculos, y habrá quienes, afortunadamente, quieran inclinarse hacia un periodismo serio, respetable y de credibilidad. Cada quien escoge. Si es la palabra esta influencia, ¿qué significa influencia? ¿Qué puede influenciar? Y entonces nosotros ¿Algo en positivo, 30, 20, negativo? 30 años Así no es. hemos influenciado en la televisión de manera correcta, Así es, de como manera debe ser. como debe de ser. Porque fácil También es somos llegar. influencers. Lo difícil ha sido mantenerse y se mantiene aquel exacto. que goza de la credibilidad y del respeto del público. A través de las redes sociales lo que la gente hace en determinado momento es figuretear. Totalmente de Eh, acuerdo. Eso no, ese es el problema. eso no va ni conmigo, no sé si con No, Nicola. Con nadie, nosotros tampoco. Concuerdo con las ideas de ustedes y usando la metáfora inicial de este programa que hacía Javier, la metáfora militar, diciendo soldados y ustedes ya creo que son generales en esta instancia, y el general siempre se respeta en un órgano armado. Pero ¿qué pasa cuando ahora por nuestros años nos pueden desmerecer? Digo esto porque he recorrido redacciones digitales donde dicen, no, es que esto es digital. Entonces, digo, dime qué significa ser digital. Es que tienes que poner a alguien joven a dar las noticias. Digo, sí, pero es que el pobre no puede ni leer. Entonces, no, pero tiene título. Sí, tiene título, pero el título no te garantiza que puedas comunicar perfectamente. ¿Qué pasa con esas sociedades cuando empiezan a desmerecer la experiencia? No sé, Luisa decía hace un momento acá interna de qué edad son las azafatas de una compañía famosa de aviación. Tienen más de 40. He visto hasta de 60. Dicen, Entonces. esta aerolínea gringa a la que alude. ¿Verdad? Y me conocen a la encanta. perfección su oficio, lo Exacto. hacen Lo hacen estupendo. Genial. Así Pero es. aquí con la minifalda y otra cosa quiere sorprender tampoco. Mira, yo digo Pero una eso cosa. ocurre. Exacto. Pero ¿cómo le hacemos eso? Pero que ocurra, yo también puedo jugar fútbol. Pero igual, Sí, pues. en tu Y soy noticiero tú mejor tienes que un segmento de Maradona, la que chica Messi. joven, Jorge, ¿verdad? Así es. Así es. Pero mira, yo también digo lo siguiente, o sea, los jóvenes pueden ingresar al periodismo, por supuesto. Pero sin duda. No hay ningún problema. Que estamos con una tecnología globalizada. Bienvenida perfecto, sea. Bienvenida sea. Y que ellos se mueven como pez en el agua en aquello. Perfecto. Está bien. Nos dan una paliza a veces. Está muy bien. Sí. Pero vuelvo y yo insisto, o sea, nadie me garantiza, yo puedo ser médico, pero hay médicos que a veces no saben ni poner una inyección. Y son taxistas. Son taxistas y otros entraron al Congreso, Sí. ¿verdad?
Entonces las cosas tienen que ser muy claras en ese sentido. Yo le apostaría, y yo creo que muchos canales tradicionales o medios tradicionales lo están haciendo, a una combinación, esa simbiosis entre la juventud y la experiencia. El rostro fresco, que también es agradable. Por supuesto. Imagínense, nadie quisiera ver a una Luisa Delgadillo hasta los 65 y solamente a ella. ¿Pero por qué Quieren no? ver a una mujer joven también. Pero de pronto, qué sé yo, esa combinación entre, a lo mejor se me ocurre en este momento, la noticia fresca o la noticia positiva en la juventud, o la noticia de farándula, que también tiene su público en los noticieros tradicionales y serios, y en este caso a doña Luisa, que así como a Javier y también a Jorge, nos toca bailar con la más fea, cuando tenemos que hacer entrevistas a determinados personajes para los cuales debemos prepararnos diariamente, porque eso es importante, sí o sí. Yo quisiera saber Sí. si esos que manejan las redes sociales se pueden sentar a conversar con un ministro, Así es, a entrevistarlos. claro. Yo quisiera saber si esos que manejan las redes sociales, jóvenes, se pueden sentar a entrevistar a un presidente. Y no solamente de nuestro país. Cuando uno hace las coberturas internacionales, apunta hacia más alto todavía, Claro. mucho más alto. El doble responsabilidad. El doble responsabilidad. Yo quisiera saber si algún día tienen la capacidad de pararse frente a un funcionario y hablar con una entrevista seria. Pero lo que más le está importando, sobre todo a los medios, en su división online, es la métrica, como le llaman Sí. ellos. Es decir, cuántos favoritos, cuántos retweets, cuánta gente te está viendo, y tu lenguaje relajado, pero yo creo que procas, usando el término de Luisa. Afortunadamente, y yo creo que ha sido un poco la línea, y estoy segura de no equivocarme, al menos en los canales tradicionales, y aquí mis compañeros seguramente van a coincidir conmigo, si bien es cierto, hay espacios o segmentos para la gente más joven, también hay los espacios serios, de la entrevista seria, de la opinión, del análisis serio, en donde aquel que tiene más años va a ser el que va a llevar la bandera, porque es el que a lo largo de muchos años ha ido cultivándose, ha ido preparándose para llegar allí. Y allí, más allá de lo que cualquiera diga, muchas veces no pesa ni siquiera el rating, sino pesa el tener ese espacio serio que muchas veces no lo siguen, pues tal vez los más jóvenes, pero sí lo siguen aquellos que quieren ver cómo está el país, que sí les preocupan los temas serios del país, los propios jóvenes comunicadores que algún momento también aspiran no solamente a informar de farándula o de la moda, sino que también les gustaría gozar. Y le doy gracias a Dios porque creo que somos afortunados y bendecidos de tener ese privilegio de en nuestros medios de comunicación gozar de esa credibilidad, ese respeto y ese cariño del público, aun cuando a veces vengan críticas que mientras sean bien llevadas son bien recibidas. Hay que dejar en claro una sola cosa, mejor dicho. Antes era el periodismo común y corriente, el que se publicaba en los diarios, el que se veía en la televisión y se escuchaba en la radio. Después vino el periodismo 2.0. Ese era el que hay que meterse en internet y poner ahí el diario escrito. Y nadie lo cambiaba. Ahí quedaba a las 24 horas hasta que salía el otro. Y así eran las radios o los canales, tenían ahí su página. Hoy el periodismo 3.0 es de doble vía. Es el periodismo ciudadano. Es la interacción. Así es, la interacción. Entonces, ese periodismo 3.0 es lo que nosotros hacemos también nosotros. Porque hay que actualizarse, pero sin duda acaso nos quedamos encartonados en el mismo esquema de hace 40, 20 años. Porque los valores son los valores, la información es la información. Quisiéramos seguir debatiendo, pero se nos ha agotado el tiempo, no lo hemos sentido. Pidámosle permiso al gran jefe y hacemos media hora. El jefe, hay que cortar, pero Bueno. están invitados de antemano para volver a repetir Por y favor. para volver a debatir. Han sido Javier Segarra, Jorge Rendón y Luisa Delgadillo. Yo sí espero verlos muchos años más en la pantalla cuando encendamos el televisor. Grandes referentes del periodismo televisado, pero sobre todo grandes amigos de esta casa, la Universidad Católica. Esto es ConTV, seguimos. Muchas gracias por acompañarnos y para nosotros todas sus sugerencias y comentarios son bienvenidos. Recuerda escribirnos a contv.ec@gmail.com. También puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram Comunicación UCSG. Recuerde que puede escuchar este programa también en UCSG Radio y no perderse ningún detalle. Esto es ComTV. Hasta la próxima.